llegamos a esta instancia, a la del cafecito 50, con mucha satisfacción. Empezó aquel primer café con Carlos Zaira hace más de un año, del cual, bueno, aprovecho a agradecer porque fue un poco el que también me dijo, dale, dale, vamos con esto que va a andar bien. Esa primer charla anduvo bien. Y bueno, después continuó con a veces mayor capacidad o menor de producción, de charla, pero con un parcial objetivo que era démonos más tiempo. Démonos más tiempo. Es decir, la lógica radial, que por supuesto sostenemos y vamos a seguir sosteniendo, de la información, la velocidad, la vorágine diaria, y ni hablar en la información política argentina, es notoria, es notable, y la radiográfica hace años la acompaña muy bien, la sabe trabajar, aprovechar, explotar, la sabe desarrollar. Y dijimos, bueno, vamos a tomarnos un tiempo más, y está saliendo. No sé cómo termina. Y lo que les puedo decir es, gracias por haber llegado hasta acá. Si consecutivamente a través de las otras 49 han llegado a esta emisión número 50 del cafecito, que les cuento, empezó hace algunos años, cuando quien les habla era conductor de Desde el Barrio, histórica tira radial mañanera, la segunda mañana de la radiográfica, y con Mario Sadras, hacíamos con Mario Sadras y con Manu Maschi, y con Marcos Maldonado y bueno, Nico Mogia, un equipo enorme de laburo de la radio. Y a las 12:30 del mediodía, más o menos, un poquito más, un poquito menos, porque el programa terminaba a la 1, con Mario nos quedamos mano a mano. Y ya después de una mañana entera de información, que obviamente muchas veces continuaba durante el mediodía por distintas vicisitudes, pero había cierta calma y estabilidad. Y con Mario decíamos, esa sobremesa, ese rellenito del almuerzo donde ya estás satisfecho y te tomas un cafecito. Dijimos, bueno, ese es nuestro nombre, ese es nuestro cafecito del mediodía, de las 12:30. Nuestro cafecito con el que quiera estar, la que quiera estar. Y así empezamos a llamar, a convocar un poco al que simplemente tuviera un ratito para charlar. No era tanto tiempo, era media hora, a veces menos, a veces un poquito más. Y algo salía siempre de esas charlas. Algo así como institucionalizarla desde hace un tiempo en la gráfica, en la señal, en este espacio es un poco el objetivo, que permite abstraernos de la coyuntura sin soltarla y poder tener ideas, discutirlas. Uno dice, yo dije, bueno, hablar sin tapujos, sin límites, sin filtros, es mentira, pero no lo digo en el mal sentido. Nuestros propios filtros, límites, ni hablar del condicionamiento de la vida en sociedad. Uno no va a decir cualquier cosa, incluso aunque lo piense, porque hay respeto a distintos ámbitos. Pero mover un poco el borde y tratar de ir más allá, a veces con más respeto, generalmente lo es, a veces con menos, o por lo menos con un respeto codificado para que la idea sea comprensible y tenga sentido. Uno falta el respeto del poder de una manera respetuosa, y ese es ahí el gran valor de los grandes editorialistas, periodistas. Uno falta el respeto de quien aborrece, de quien desea denostar, de quien está en contra, pero con un respeto idiomático, profesional y humano que nos permite hacer efectiva la crítica. Otras veces, esa falta de respeto es acompañada por la falta de respeto idiomática, lingüística, bueno, ni hablar, física en algunos casos, y también corresponde. El problema es cuando la falta de respeto no corresponde. No es la lógica de nuestro espacio, aquella falta de respeto que no corresponde. Pero, como ya se habrán dado cuenta, va a ser un cafecito autorreferencial y bastante desordenado. Bastante desordenado. Así que ténganle paciencia.
Pero me tomo un momento, este momento que yo mismo me he obligado a tomar, para hablar de cosas que ya se han hablado, porque son quizás de las más importantes para la humanidad. Eh, no solo la expresión de lo que uno piensa, que ya en sí es muy importante, sino de la filosofía humana de la que se ha construido nuestro pensamiento y de la cual la Argentina es una parte fundamental. A nivel mundial, pero hoy la traigo a lo personal, mundano, eh, porque existe una tríada histórica en referencia presente, porque no deja de ser una referencia contemporánea, que es la de Juan Domingo Perón, la de Diego Armando Maradona y la de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que nos permite entender el mundo desde una perspectiva argentina, que además favorece al pensamiento humano general y a la filosofía de los pueblos, para aprenderse a sí mismo y para comunicarse con los demás. Algo que se ha charlado mucho en este espacio tiene que ver con la particularidad específicamente coyuntural de que se esté dando en la Argentina un gobierno, una forma de hacer política, un poder político circunstancial que va diametralmente opuesto a esa filosofía, no solo económica, gubernamental, de gestión, sino humana, social, bueno, política en el mejor sentido de la palabra. Nosotros hemos tenido errores. El nosotros tiene distintas acepciones y la más importante se las voy a contar después. Pero me refiero en este caso al nosotros, quizá los militantes, quienes nos concebimos dentro de un marco nacional y popular. En este mismo espacio, Fernando el Chino Navarro decía algo así como nos ablandó el palacio, es decir, la dinámica de la gestión y la vida política gubernamental, institucional, nos llevó a que perdiéramos referencia del arraigo de nuestro pueblo, de las cosas, entre comillas, las verdaderamente importantes. Lo pongo entre comillas porque no está mal la dinámica cotidiana y los problemas hasta burocráticos diarios. Son parte de toda la construcción. Pero de alejarnos a la idea de hacer lo que hay que hacer, de construir lo que hay que construir. No cosas parecidas que pensamos que podrían aportar esa construcción, sino que lo que hay que construir, hacer lo que hay que hacer. Y si hay alguien que tiene la responsabilidad de hacerlo y no lo hace, forzar, acompañar, pelear para que se haga. Porque en esa fuerza de construir lo posible es donde empiezan a darse las contingencias, las contiendas necesarias para efectivamente acercarnos lo más posible. Es decir, si uno tiene un objetivo potente, alto, loable y sobre todo tiene la convicción de lograrlo, si no lo hace, por lo menos se va a haber acercado bastante. Si nuestro objetivo es mediano, es timorato y tampoco se cumple, estaríamos solamente aún cerca de nuestra posición inicial. O peor aún, estaríamos más atrás. Que es lo que nos ha pasado en distintas circunstancias. Igualmente, la esperanza, que es un eje vertebrador de esta tríada que les mencionaba antes, existe en la cotidianidad. En la cotidianidad política, en la cotidianidad de la militancia y la construcción. Yo soy el que repite una y otra vez, a veces con un entusiasmo esperanzador propio de lo que digo, y otras con el momento en el cual digo, bueno, pero si esto está bien, y es tan potente, y es tan esperanzador, pero no sucede, es al mismo tiempo frustrante. Porque si están dadas las condiciones para hacer algo y no se hace, está la esperanza de que se puede y la frustración de que no sucede. Bueno, eso es convivir con la vida misma específicamente, pero nuestra generación quizás vos que estás del otro lado, me acompañarás en esta generación, podríamos llamar millennial, más, menos, el que se siente más pibe, el que es más pibe y se siente más grande, más o menos, de una juventud o post-juventud,
que tiene una capacidad pensante, una capacidad cognitiva, una capacidad laboral, una capacidad educativa, una capacidad militante, una capacidad experiencial propia de los momentos que nos ha tocado vivir a nivel político, de un crecimiento ordenado de la política, con vaivenes, con roscas, con peleas, pero democrático, ordenado, pujante, con la política viva, la política en discusión, la política por lo menos en cartel, que tiene esa posibilidad, que es la que no termina, y ahí hemos de encontrarnos con la frustración, no termina de dar el paso, el salto, animarse y hacer las cosas. No termina de romper con la idea de criticar a la dirigencia por lo que no hace para agarrar las herramientas y hacerlo. Las herramientas las conoce, las tiene más a mano de lo que puede excusarse no tenerlas. Es decir, no solo tiene herramientas, tiene las herramientas que durante su inicio militante ha construido y las dejó por distintas, múltiples razones, económico-personales, económico-laborales, económico-individuales, y por supuesto individuales de lo personal, desde lo íntimo, desde lo psicológico, desde lo más propio de nuestros problemas existenciales mundanos de este siglo XXI. Pero hay algo donde nosotros nos encontramos, a diferencia de otras generaciones, que es con esta idea de la digitalización, de la tecnología, que parece ser para muchos un terreno de militancia. Yo no lo discuto, pero si es tu terreno, ahí, andá y elabora ahí. Vos decís que vos militás en redes, bueno, bárbaro, me parece perfecto, pero construí, genera contenido, hacete 500 cuentas y operá con esas 500 cuentas. No es, soy un militante digital y soy uno que pone me gusta a lo que me gusta y nada más. Eso no, y solo lee. Bueno, sos militante digital, está bárbaro. Metete, generá, discutí, formá, creá en ese ámbito. Yo no lo conozco tanto, no soy dado para esa cuestión, pero el que lo es y lo asume, me parece bien que lo haga, pero que lo haga. Porque al militante territorial después le dicen, vos sos del barrio, andá al barrio y construí, y gana elecciones, y genera que las condiciones del barrio mejoren, etc. Bueno, al militante digital poco se le exige. Tema aparte. La referencia para mí, en lo individual, creo que musical más importante de este tiempo y en esa circunstancia, en ese ámbito que vivimos, creo que es Woz, que es Valentín, no me acuerdo el apellido. Algo así como la mercadotecnia de la nueva fama, un poder vencido que no puede nada, un ruido blanco en cabezas cromadas hasta que aturda ver la realidad. Tema de Woz, Cabezas Cromadas, junto con Dylan, lo recomiendo, del disco Descartable, que hace algo así como... en el mismo ámbito en el que está inserto y construye música, encuentro, discusión, etc., lo discute. Y ahí hay algo que me pregunto si tiene horizonte, no lo sé, pero me empieza a hacer ruido cada vez más, que es la capacidad de nuestra generación, y ahí sí incluyo a la generación que viene atrás, de aprovechar la tecnología, esta vez sí, no solo como una batalla con herramientas ajenas, sino de forzar la colectivización del ocio de manera democrática. Es decir, todos usamos billeteras digitales, o la enorme mayoría. Todos tenemos cierto acceso a la posibilidad mediana y futura de involucrarnos en la economía digital. Y hablo de la economía digital como no algo apartado, como de ubicarnos en la economía del país, la economía laboral, la economía doméstica, desde el abordaje digital. Y hay una facilidad, que yo no la tengo plena, pero tengo la necesaria para vivir hoy en el día a día, que me sorprende, incluso con yo tengo 30, una edad en la cual sé usar los aparatos, pero me sigue sorprendiendo la capacidad joven de usar los aparatos y la tecnología. Es decir, y yo siento que sigo aprendiendo, y mis amigos siguen aprendiendo de cómo usarla. Y siguen mejorando a sí mismo las formas en que las propias empresas
hacen que yo use mejor para su beneficio, pero también para la cotidianidad, esas herramientas. Es decir, va a haber un punto en el que de tanto usar las herramientas, vamos a aprender a usarlas y vamos a encontrarnos en la forma de discutir la colectivización, la apropiación institucional o gubernamental o no, ojalá sí, pero quizás no, de las herramientas que estamos construyendo, sobre todo que estamos usando. Hay algo que bucear. Hay algo que bucear. Rafa Villanueva estuvo en este espacio, creo que fue el segundo o el tercero, el segundo, y no me mandó el contacto del compañero que está en algo así como el criptoperonismo. Bueno, vamos a seguir indagando acerca de esa cuestión. El asunto es que esta generación que tiene ese potencial, que milita, que militó, que militará, y quienes no, desde ese mismo momento dijimos militantes militad, sepan que tienen con qué y sobre todo aprendieron mucho tiempo a hacerlo, están involucrados en la dinámica coyuntural, demasiado a veces involucrados en la dinámica coyuntural, no porque esté mal, sino porque se pierde la discusión estructural más general, sin irnos a la filosofía humana del planeta, a la cual ahora nos vamos a ir, sino la filosofía del peronismo, las ideas de para qué uno construye, para qué uno milita, qué está intentando mejorar cuando se pelea con un compañero, porque no está mal pelearse con un compañero, pero si es por una discusión que valga la pena pelearse. Yo no estoy en desacuerdo, solo por el hecho de que sucede, y la máxima del Papa Francisco, la realidad supera a la idea. Es decir, lo que no quiero decir, como decía Ravi Shankar, lo que sucede conviene, pero lo que existe, existe. Las peleas suceden y no está mal, es así. Ahora, que sean lo más consecuentes políticamente con lo que uno quiere mejorar, cambiar, con lo que uno quiere transformar o hacia donde uno quiere ir. No es parte de mi alocución enorme, pero la realidad es superior a la idea. La unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte y el tiempo es superior al espacio. Las 4 grandes máximas del Papa Francisco son cartel de entrada para cualquier espacio político que se digne de sí mismo, y digo político en cualquier espacio que reúna personas para hacer algo. En estas discusiones tan abstractas como las estoy planteando, se vuelve a oler ese tufillo, esa nube de humo discursiva que vuelve a hablar siempre de la traición, que vuelve a hablar de lo que fue propio y dejó de serlo, lo que se apartó del rebaño, la vieja historia del hijo que se va del pueblo, del seno, del vientre materno, y que después de sus crisis, sus peleas, sus crímenes, vuelve a ser arropado en el seno familiar, o quizás no, pero la fábula, la historia termina así. Habla de la idea de la traición como algo que se puede resolver, pero se le da una vuelta de tuerca cuando se habla de discutir lo propio, lo esencial, incluso aunque cueste y sea doloroso para quienes compartieron y ayudaron a construir esa esencialidad, esa esencia, pero necesaria para sostener y hacer crecer esa esencia. Es decir, la vieja y querida discusión de la actualización doctrinaria, la vieja y nunca saldada discusión de cómo renovamos al peronismo, ha tenido esos momentos donde dice, bueno, este es un traidor a las ideas. Así como yo creo que Menem fue un traidor al peronismo, porque no mejoró en la práctica ni en las ideas las condiciones filosóficas materiales de la doctrina, solo generó desastres económicos, sociales y políticos. Hay quienes han intentado y hay quienes lo están intentando. Entonces, en el periplo del traidor, en la vieja vuelta, primero que nadie se arrogue no solo la
la capacidad, la autoridad moral de señalar quién es y quién no es, sino que tampoco se arrogue, en el supuesto de que él sabe quién es y quién no es, el momento de ubicar el momento de la vuelta. Está saliendo, está llegando, está pegando la vuelta, ya la pegó. No lo saben. No digan que lo saben. No digan que lo saben, porque no lo saben. Alguno elegirá, digamos, a mí me gusta ponerme de acuerdo con alguien que me convence. Me gusta, no me gusta ser necio. Soy bastante testarudo y bastante cuadrado en muchas cosas, pero no me gusta ser necio. Pero no vendan, no vendan cuando realmente no lo saben, porque lo más probable es que no lo sepan y está bien, porque si ya lo saben se termina la discusión. Y si se termina la discusión, la vuelta es eterna. La vuelta es eterna, porque cuando está tratando de volver, nunca va a poder. Y cuando está tratando de salir, nunca va a poder tampoco. Entonces hay algo ahí que lo tenemos que hacer más propio, que es la renovación de las discusiones, sin miedo, sin problemas, o sea, con los problemas del caso, pero sin miedo, sin temores. Primero porque, esto también se lo digo a mi generación, tenemos la fortuna etaria, generacional, de vivir en una etapa política calma. Y ya sé, me van a decir, no, Milei, bueno, yo puedo decir lo que quiera acá y puedo salir a la calle también. Ojo, y ya sé que hay represión policial y lo vemos y es gravísimo lo que hace Patricia Bullrich y la policía en sí. Pero conociendo la historia de este país y de otros países hoy, podemos decir las cosas, podemos hablar con compañeros y podemos hablarle a la sociedad. Después, si no los convences, bueno, he ahí el problema, pero no porque no se te esté permitido. No lloren censura si no la hay. No lloren falta de expresión y violencia política si están expresando y no están convenciendo. Como diría el compañero Tonioli, también en este espacio, si están tratando de representar y no de expresar. Si solo quieren ser la voz de los trabajadores, la voz de las minorías, la voz de, etcétera, y no ser, bueno, se van a encontrar con un tapón, con una traba, pero después no digan que es una violencia contra la expresión de las minorías o de los trabajadores, sino que no han construido la capacidad de su propia esencia o identidad, transformarla en en un motor esperanzador y en un motor transformador. Y ahí nos empezamos a meter, en la discusión nodal, de las que le hablaba más temprano, que es la de la esencia y la filosofía humana propia de nuestro país. Yo trato de ser ordenado, a veces no lo soy, probablemente no lo siga haciendo por muchos minutos. Hace algunas semanas el Papa León XIV publicó una continuidad de la llamada Dilexit Te, de la encíclica Dilexit Nos, publicada de manera póstuma por el Vaticano luego del fallecimiento de Jorge Bergoglio, de la partida hacia la inmortalidad del Papa Francisco. Retomamos parcialmente la de León y nos aferramos a la de Francisco, que recomiendo enteramente. Obviamente no la vamos a leer entera. La encíclica Dilexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, del 24 de octubre de 2024, estamos cumpliendo casi un año, recupera la condición emocional sensorial como un eje central de análisis político y de la construcción de la humanidad. Me enorgullece decir que acabo de leer lo que yo escribí, no es algo que copié. Ahora sí voy a leer lo que dijo el Papa Francisco, entre tantas otras cosas, y que es ni más ni menos que el apartado 10 de la encíclica Dilexit Nos. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual,
Pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos, como el de razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana. Quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento. Por no encontrarle lugar al corazón mismo, distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras, tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. Encíclica Dilexit Nos, apartado 10, Papa Francisco, 24 de octubre de 2024. Y vuelvo a reiterar, para quien no lo escuchó, la realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte y el tiempo es superior al espacio. Para beneplácito de historiadores y no de geógrafos, que igual los usamos a los 4 conceptos. Francisco ubica el corazón en el centro del debate, en el centro de la idea, en el centro de la producción, en el centro de las condiciones fortuitas para crear. ¿Y por qué hablamos de Perón, Maradona y Francisco? Porque son quienes han trabajado las herramientas de la voluntad, la razón, que aquí critica a Francisco, pero son quienes justamente le dan esta posibilidad también desde pensar con el corazón, de una manera extraordinaria. Son las tres, para mí, las 3 seres humanos más inteligentes de la historia argentina, por ende, en buena medida de la historia mundial, más inteligentes en el aspecto racional y voluntarioso, y de la voluntad, y de la inteligencia en hechos, de las decisiones que reúnen, pero además han sido quienes han podido construir filosofía, teoría, racionalidad a partir del sentir de su propio pueblo, del cual ellos se nutrieron y ayudaron a nutrir a todo el resto de los argentinos y, me atrevo a decir, al resto de la humanidad. Algo que discutimos en política internacional en nuestros espacios es: hoy el peronismo gobierna el mundo. Y no lo digo como creo que hasta socarronamente lo dice Guillermo Moreno. Es decir, la idea de la tercera posición hoy es la más utilizada de manera en filosofía política económica para decir Estado, privado, coordinación, relación de fuerzas conflictiva, pero en pos de la producción nacional y el diálogo nacionalista para con el mundo, y sobre todo del desarrollo de nuestras naciones, en las principales potencias del planeta. Y quienes están buscando llegar a esas condiciones materiales están aprovechando lo mismo. Inversión privada, inversión estatal, regulación, conflicto y condiciones mejores para la población. Digo, no vamos a ir caso por caso, ni analizando los problemas que han tenido esos modelos y lo bueno y lo malo, pero más o menos es así. Más o menos algo para dar ha tenido el peronismo en la filosofía teórica, en la teoría política económica internacional. ¿Y por qué? Si no, además, porque se ha constituido
esencial e identitariamente la capacidad de elaborar desde el corazón del pueblo. Fue el peronismo, es el maradonismo, y lo es el francisquismo. La teoría elaborada en las encíclicas del Papa lleva consigo esta capacidad racional, voluntaria, pero sobre todo identitaria. El Papa no podría haber elaborado filosofía eclesiástica, filosofía bíblica, filosofía teológica, si no era argentino y peronista, o por lo menos no habría podido desarrollar este tipo de cosas que estamos leyendo, si no hubiese sido educado, nacido, formado, criado, militado en la Argentina y en el peronismo. Lo mismo Diego Armando Maradona. Bueno, lo mismo Juan Domingo Perón en su tiempo. Hay algo que pasó hace poco, que es que cuando leía esto, días antes se había presentado la última camiseta de Gimnasia. Un modelo todo blanco, totalmente blanco, con el escudo del lobo, con un bolsillito y con la firma del doctor René Favaloro, símil al ambo que usaba el enorme doctor Favaloro, que decía que está Gimnasia en el único lugar donde puede estar, en mi corazón. Bueno, un tipo que también pensaba con el corazón. Yo ahora voy a ver Gimnasia un ratito, por supuesto. Y ahí, bueno, fue... No sé si lo logré asociar racionalmente, pero emocionalmente quédense tranquilos de que sí, y es lo que intento transmitir. Ahora bien, hay una capacidad de la creación, estuvimos hablando de la creación de estos tres grandes prohombres, líderes, que tiene esas condiciones, pero que además, si me permiten, la voy a elaborar específicamente con Diego Armando Maradona, porque ha sido un aporte específico a la Argentina. Y de alguna manera, si algún historiador alguna vez se cree lo que estoy diciendo y me ayuda, también a la humanidad. El 20 de octubre, hoy es 21, ayer, 20 de octubre del año 1976, en la Paternal, en lo que muchos años después sería el estadio Diego Armando Maradona, debutaba con la número 16, un chiquito de rulos. Es muy lindo ver que en el barrio de la Paternal el número 16 tiene todavía una esencia particular. Hay gente que, hay murales, hay pinturas, hay todas ediciones de ropa específicas con el número 16. Y es singular que hay gente que no se da cuenta por qué es. Y es justamente porque Diego no usó la 10 toda su vida. Porque en ese primer partido, en los primeros partidos en Argentinos Juniors, usó la 16. Digo, el 20 de octubre de 1976, hace 49 años, debuta en la Paternal frente a Talleres de Córdoba. Gana Talleres, 1-0. Algo así como quienes hemos estudiado ciencias humanas, sociales, en mi caso la geografía, ciencias humanísticas, siempre nos encontramos en algún momento de nuestra carrera o nuestra educación con Eric Hobsbawm, que es el que ha dividido a la historia para facilitar su aprendizaje, su comprensión, su lectura, su formación, su educación, en los tramos de la era capitalista, subtramos, es decir, pone, no digo que haya sido el único, pero es quizás el nombre más famoso, en tramos de la era capitalista, en momentos. Entonces vamos a hacer una suerte con el debido respeto, yo les dije un respeto que intenta hacerlo, los historiadores ya vendrán en masa a quejar y a criticar esto que estoy haciendo, pero algo así como un intento hobsbawmiano de tomar la historia de Diego Armando Maradona, porque Diego debuta en ese año 76, nacido en el año 60, el 30 de octubre del 60, también cerquita de esta fecha, octubre, el mes maradoniano. Y es ahí cuando empieza a gestar, a germinar, a crecer la figura de Diego en el plano futbolístico, por supuesto. En argentino, según él, su mejor versión. Le dijeron a Diego, ¿cuál fue el mejor Maradona? Dice el de Argentinos Juniors, es decir, esos primeros, esos que empezaron, que nacieron en inferiores y el 20 de octubre del 76. Luego Boca, luego Barcelona, luego Napoli.
etcétera, etcétera. Todo esto hablando solo de lo futbolístico, pero empieza a crecer el Maradona referente humano, Maradona futbolista, Maradona campeón del mundo con la sub-20 del año 79, el Maradona referente argentino, el Maradona a través de eso identitario esencial que era el fútbol para la Argentina, si el mejor del fútbol, que es lo mejor de la Argentina, está con nosotros, bueno, pasa a ser una referencia argentino mundial. Ni hablar, año 86, cúspide, cima, futbolísticamente y por supuesto a nivel mediático, publicitario, visual, conocimiento, es decir, tiene la capacidad de llegar Maradona a todo el mundo y ser reconocido. Y empieza entonces el lento camino tortuoso, difícil, contradictorio, pero a su vez creciente en amor de Diego para con su gente y de su gente para con Diego, esa simbiosis, esa entronización de la esencia Maradona, que ya era en sí mismo quien tenía al pueblo en su esencia, de nuevo devolviendo las posibilidades de sentirse reconocido, valorado mundialmente por lo que era y lo que hacía, pero además también por lo que era, en ese periplo que continúa, para mí, hacia el momento crítico de la humanidad más reciente, que es la pandemia. ¿Qué es la pandemia? En el año 2019 creo que empieza en China. 2020 es el año de la pandemia. Empezó en 2019 en China, terminó, bueno, aún hay todavía no solo rémoras psicológicas y problemas, sino existe, bueno, todo un cambio virósico, etcétera, biológico se está estudiando, pero el 2020, 2021, pero 2020 es el año mundial de la pandemia del COVID-19. Algún humorista dice, paciencia con este sketch. Bueno, paciencia. Diego empieza en el año 76 un recorrido que culmina con su vida el 25 de noviembre del año 2020. Es decir, un periplo de 60 años, casi exactos, que lo reducimos tan solo 16, es decir, de 54 años, que prácticamente acompaña una realidad histórica o historiográfica, ya vendrán mis amigos historiadores a corregirme, en esto que hablamos de los Hobsbawmianos, en el sentido de poner fecha a las cosas. Para la referencia general de la historia que nos han enseñado, el cambio del patrón oro al patrón dólar del año 74 de Richard Nixon en Estados Unidos y la interminable cantidad de sucesos mundiales, regionales, locales de los años 70, 72, 73, 75, para nuestro país 76, etcétera, etcétera, hacen de esos momentos de ese 74 y de años más cercanos y menos cercanos, el momento del comienzo del neoliberalismo, o de la fase neoliberal del capitalismo. Ese neoliberalismo se extiende por todo el mundo. Reagan, Thatcher, la guerra del Golfo, bueno, la guerra de Malvinas en el 82, las invasiones, la caída de la Unión Soviética en el año 91, es decir, una cantidad de sucesos históricos que tienen su, voy a ser marxista en esto, la estructura económica modificándose y la superestructura política, social, cultural, transformándose en función de esa estructura, que encuentra en su derrotero, insisto, como en la vida de Diego, quejumbroso, contradictorio, violento, criminal, sádico, con pueblos resistiendo, siendo masacrados, resistiendo de vuelta, con algunos triunfos parciales, coyunturales, con
un asomo de esto hasta acá llegó, de el fin de la historia del año 94. Esto termina acá, ganó Estados Unidos, ganó el neoliberalismo y no gira más la rueda. Ese neoliberalismo continúa modificándose y empieza a asomar, para la Argentina, el inicio del siglo y del milenio, y para el mundo también, la reforma de los flujos de dinero, la tecnificación, las modificaciones en los precios de los commodities, algunos descubrimientos tecnológicos, digamos, post-internet, no solo aprovechándola, sino post-internet, que mejoran la producción, luchas sociales y conflictos humanitarios que hacen que haya modificaciones en distintos países y en regiones. Ese camino hace que se empiece a modificar la estructura de poder que del unipolarismo, la unipolaridad absoluta, dominante y hegemónica, del hegemón de Estados Unidos, triunfante en Irak y Afganistán, que dominaba a Latinoamérica en absoluto, que imponía políticas sobre Europa, una Rusia en reconstrucción, una China asomándose, pero lejos todavía de su auge, empieza justamente a, de a poco, muy de a poco, encontrarse con otros polos contradictorios, complementarios, en buena medida, también, en la economía, pero contradictorios, que dicen, no, yo hago la mía, yo voy a crecer en función de mis propias condiciones, y con mis propios pueblos, y con mis propias decisiones. Con procesos algunos más conflictivos, otros menos. Hemos llegado, y ha sido específicamente, y aquí quiero recomendarlo y sostenerlo, Fuentes Seguras, la era de la multipolaridad, y Fuentes Seguras, la era de los BRICS, ambos libros, sería algo así como tomo 1 y tomo 2 de Gabriel Fernández, quienes han acompañado periodísticamente este camino, para ir narrándolo, y yo creo que así como Lena Hausman lo van a leer a Gabriel en muchos años, quien va encontrando la multipolaridad, es decir, el crecimiento de distintos polos y la ruptura del hegemón único, hasta un momento en el que para mí, muy humildemente, sin ser historiador, soy tan solo un humilde geógrafo que está inventando una teoría, termina con el neoliberalismo tal como lo conocemos. Es decir, no ha terminado ni la concepción neoliberal, ni las formaciones neoliberales. De hecho, tampoco lo sabemos porque uno no dice, hoy esto termina. Justamente, Hobsbawm y los autores han dicho, bueno, la toma de la Bastilla, no es que antes de la toma de la Bastilla había un mundo y después de la toma de la Bastilla hay otro mundo total y absolutamente diferente. No, se toma un evento para, en el marco de un proceso, generar una fecha que sirva de referencia. Así como el neoliberalismo no empezó el día que Nixon dio esa conferencia y dijo el patrón dólar, sino que empezó antes y ese proceso tuvo sus momentos, se ubica ese momento, esa decisión económica. Y así como la multipolaridad no nació con una fecha y hora exacta, y no murió el neoliberalismo con una fecha y hora exacta, para mí si hay un momento en el que cierra esa etapa del capitalismo a nivel mundial y abre otra, es el 25 de noviembre del año 2020. Que es el día que muere Diego Armando Maradona. Y antes de que me puteen, o se rían de mí, que le pueden hacer, porque es, también un poco lo hago para eso, hay una continuidad paralela, es una exageración, pero que tiene uniones, cruces, o sea que va paralelo, pero se cruza, pero es tangencial, pero se contacta, pero vuelve, pero que choca, de la vida de Maradona como figura pública y el neoliberalismo como hegemón dominante, que casi que empiezan y terminan en el mismo momento. Enos aquí en la camiseta de gimnasia un diseño de lo que estoy hablando. ¿Qué quiero decir con esto?
Diego fue, desde aquel 20 de octubre del 76 hasta su último día, el 25 de noviembre del año 2020, ese antihéroe esencial identitario de los pueblos que acompañó el proceso económico, social, político, que fue quizás el que más combatió la esencialidad, la humanización, que justamente promovió la deshumanización, la violencia entre hermanos, la falta de empatía, el aborrecimiento a las pasiones, que fue el neoliberalismo. Es decir, hay algo que une a la vida de Diego Armando Maradona con la resistencia al neoliberalismo. Porque él expresa en su vida contradictoria, violenta, hermosa, fantástica a nivel futbolístico deportivo, pero sobre todo de referencia popular y de yo soy esto y me lo banco, que es linealmente exacta con los momentos económico, político, históricos en el cual el neoliberalismo difundió y promovió y cometió crímenes aberrantes en todo el mundo en contra de esos mismos valores. Diego es el antihéroe del neoliberalismo, no solo con el diario del lunes, con el diario del 20 de octubre de 76 hasta el último diario del 25 de noviembre del 2025. Uno después no quieren que uno sea orgulloso en lo argentino. Me parece que no sé para qué sirve esto que estoy diciendo. La verdad que no lo sé. No sé. No importa tampoco. Sí, ojalá sirva para algo, pero creo que no. Creo que sirve en que no sirva. Ahí le doy la derecha. A mí no me cae muy bien, pero esto de la teoría esta Weinreich. ¿Escucharon a Weinreich que dice ser hincha del fútbol no sirve para nada, por eso me gusta? El periodista le decía, ¿qué tenés? Que si gana Atlanta o pierde Atlanta, ¿qué te pasa? Si que tenés acciones en Atlanta. Bueno, no sirve demasiado. No, es porque es. Es porque es. Y a mí Gimnasia me cagó el fin de semana, y por ende todo el resto de la semana también, porque perdió, es decir, porque 11 tipos no metieron más goles que otros 11 tipos. Y es así. Y es. Y si bien yo no soy de los que dicen, no, esto no tiene explicación, tiene explicaciones, tiene muchas explicaciones, y para mí son muy valiosas, y no intentar explicarlo es un error, pero la explicación está acá, en esto que leíamos de Francisco en el apartado 10 de Lexis Not, está en el corazón, que es esencial para construir racionalidad. No es la razón versus el corazón. Son lo mismo, están en la misma idea. Y es esa misma idea la que motorizó este camino tangencial o paralelo, o oblicuo, como geométricamente quieran llamarlo, de Diego Armando Maradona con el neoliberalismo. Y por eso es tan valioso Diego Armando Maradona. No solo porque fue el mejor jugador de fútbol de la historia. Bueno, me meto ahora, ya la discusión de Messi, ya va. Tengo algo también para decir. Pero no solo porque fue el mejor jugador de fútbol de la historia, porque fue un gran referente de los pueblos, pero sobre todo porque pudo volver a ser esencia lo que él mismo era esencia. ¿Y por qué digo lo de Messi? Hay una falsa dicotomía en la Argentina, digamos. Ustedes no se sorprenderán para nada de lo que digo, de la idea de Messi, Maradona, el mejor, uno expresó pasiones, pueblo, bla, el otro vivió en España, ahora vive en Estados Unidos, no, es un tipo mucho más tranquilo, se la jugó menos, etcétera. Esa discusión. Un poco, digamos, lógica, no tengo problema con que se dé, porque es lógica que se dé. Un poco sonsa, en algún punto. No solo porque tenemos, si haces un podio de 3 personas del fútbol en el mundo, 2 son argentinas. No sé cómo es tercero, o sea, Pelé o a quién, pero 2 de 3 mejores son argentinos. Y si el amplias a 5, Di Stéfano está. Entonces 3 de 5. O sea, es una barbaridad
Argentina y el fútbol. Hay algo importante. No solo se ha... y bien, acá doy respaldo a la idea que voy a plantear. Se ha dicho, y mucho, tanto para Messi como para Maradona, han trascendido el fútbol. Fueron más que un jugador de fútbol. Es verdad. Ostensiblemente no descubro nada. Fueron referentes, son emocionalmente, simbólicamente, culturalmente, más que solo el deportista que está en el campo de juego. Ahora, ojo, porque no es menor ser jugador de fútbol. Y menos, aún, para un argentino. Ser jugador de fútbol es algo valiosísimo, importante, respetado. Más allá de todas las barbaridades que, así como yo, ustedes le dicen a los jugadores de fútbol. Porque yo también se las digo. Ahora, no solo la deshumanización, la falta de respeto al concepto de jugador de fútbol, guarda. Es valioso ser jugador de fútbol. Pero no solo es valioso como deportista. Es valioso para un argentino que haya un jugador de fútbol adelante. A mí me genera respeto un jugador de fútbol adelante. Obviamente, seguramente no comulgo, ¿no? Me parecerá un buen tipo, un mal tipo. Ahora, algo así como, no es un jugador de fútbol. Como no es un boludo, un salame, un tarado. No. Es un jugador, el mejor jugador, que ya solo con eso sería, pero excelso. Ya tomaría esta dimensión de lo que estamos diciendo y además superó esa faceta. Pero no es fácil superar lo importante que es un jugador de fútbol. Para mí, por lo menos, que no pude ser jugador de fútbol. Hay algo que valorar en eso, porque se achica la dimensión. Se achica la dimensión. De hecho, mi generación incluso subvalora a Maradona como jugador de fútbol. Se ha olvidado del Maradona jugador de fútbol. O sea, lo ama por su grandeza humana, que está perfecto, pero no dice, este tipo era el mejor, después llegó Messi, es el mejor, hacía lo que Messi hace hacía todos los días en el Barcelona, lo hacía contra el Milan y la Juventus, y le pegaban el triple. Es decir, no se valorizó eso, y creo que es importante valorizarlo, y voy ahora sí a la discusión no planteada, luego de la sí planteada entre Messi y Maradona, que es que hay una especie de amor dicotómico, ahí sí encontrado por las contradicciones sociales, político-económicas de la Argentina, entre Messi y Maradona. Pero la gran capacidad de amor que tiene nuestro pueblo, pero sobre todo la convicción y la ciencia política que ha sabido construir, a favor peronismo mediante, entre tantas otras cosas, es algo así como Messi es San Martín y Maradona es Perón. Messi es San Martín y Maradona es Perón. ¿Qué digo con esto? Hay algo de la argentinidad en la figura, hay muchísimo de la argentinidad en la figura del general San Martín. Es decir, es quien hemos visto y nos ha acompañado desde que nacemos y desde la enorme imagen hasta paternal que nuestra historia conoce y reconoce de la gesta libertadora del general San Martín, del padre de la patria. Obviamente se puede profundizar y muchísimo en la idea de lo sanmartiniano como concepto de filosofía política, ni hablar como lo militar. Y uno puede hasta pararse desde lo sanmartiniano para debatir coyuntura política, análisis histórico, ponerse en contra de Rivadavia. Está bien. Ahora, hay un consenso argentino, es decir, no hay argentino, ni nativo ni llegado, ni rico ni pobre, que niegue a San Martín. Es decir, la sociedad rural, digamos, festeja el 17 de agosto, hace sus celebraciones. Y
los compañeros, en la básica, en el barrio, celebran a San Martín el 17 de agosto. Es quizás, y aquí ahí sí hago un breve paso a la coyunturalidad y al presente, que es quizás este gobierno que bueno, que no puede, ahí sí como no puede no decir, bueno, feliz día del Libertador de San Martín, pero que me creería realmente si Milei dice, no, San Martín no, está mal. Está mal porque teníamos que ser españoles y parcialmente que lo dice. Entonces es quizás una de las excepciones históricas donde literalmente puede discutir y decir que San Martín estuvo mal. Ahora, la unidad de los argentinos, que nunca fue total y lógicamente nunca fue total, tiene ciertos parámetros, ciertas ideas, ciertos íconos que nos unen. San Martín, nuestra bandera, las Islas Malvinas. De la cual, bueno, Esper ya dijo, no son argentinas. Bueno, Messi es un poco eso. Un amor no tan desmedido, es decir, no conozco a nadie que haya llorado por San Martín. A nadie. Quizá, digamos, algún historiador muy emotivo que lo abrazaría y lo valoro, pero no genera patriotismo, uno lo festeja, pero no pasión, llanto, desbordar la emoción de argentinidad por el general San Martín. Digamos, bueno, quienes lo habrán vivido y conocido e idolatrado en los 1800, pero no a la distancia. Y si bien, obviamente, y acá me voy a pelear con todos mis amigos, pero Messi sí nos generó emoción por ser campeón del mundo, y uno festejó alocadamente la Copa del Mundo, y festeja y celebra a Messi, y lo quiere, etc. Tiene esa humanidad y argentinidad abstracta ubicada en la centralidad del aula que nos une como argentinos. Y Diego, que tiene para mí y para una gran parte del pueblo muchísimas, casi todas las referencias que acabo de mencionar sobre San Martín y sobre Messi, tiene además esa idolatría específicamente referenciada y discutida, contradictoria de la, como dice la placa gorila que puso Menem en la esquina de Paseo Colón e Irigoyen, en referencia a los bombardeos del 16 de junio del 55, de la desunión entre los argentinos. Para muchos, Diego, en vez de ser la unión del pueblo en pos de una figura heroica en lo deportivo, antiheroica en lo social, económico, político, humano, es la expresión de la desunión. Para quienes lo amamos, es la expresión de la unión del pueblo y de lo mejor que tenemos. Es decir, yo también conozco gorilas maradonianos. Sí, ya sé, ustedes me están diciendo, no, pero hay gente gorila y antiperonista que es maradoniana y lo quiere. Sí. Pero algo de la contradicción expuesta en una persona encuentra estas dos enormes figuras. Hoy sí puedo, digamos, la historia es larga, pero uno se siente privilegiado de haber convivido etariamente con ambos. No tengo una foto con Diego. Me quiero matar. Les voy a contar esto, porque total. Yo dije al principio, ¿para qué sirve? No lo sé, pero les voy a contar. Estaba en Estancia Chica la primera semana o la segunda semana que Diego había asumido como técnico, en septiembre del año 2018. Y ahí en Estancia Chica, en la cancha número 2, está el centro de entrenamiento y a unos 40 metros por un caminito de cemento y con el paseo René Favaloro, que es un paseo de lajas donde los hinchas lo construyeron, está otro espacio que es como un comedor, que ahí se hacían sesiones de las fotos de la camiseta, las fotos de los jugadores, etcétera. Ese día Diego, bueno, entrenamiento, etcétera, tenía que ir desde donde estaba el vestuario y la sala del técnico, etcétera, hacia ese espacio para sacarse la foto.
La foto formal, la foto oficial de técnico de gimnasia, donde le hacen el carnet, sacan las placas, etcétera. Yo estaba con Fede Palay, a quien le mando un saludo, en el medio, en ese caminito, en el medio. Poco antes de que salga Diego, pasa un dirigente, que lo voy a salvar y no lo voy a nombrar, y nos dice, chicos, Diego está medio cruzado. No lo... no lo molesten, no lo jodan, porque Diego viene medio... Y fue como, bueno, respeto, si bien era mi oportunidad, dije, bueno, van 2 semanas, Diego tenía 2 semanas de técnico. Ya me lo voy a encontrar. Estoy en el club, estoy acá, voy a venir a estancia en otro día y me voy a tener la oportunidad de sacar una foto. Fui a todos los partidos en el Bosque donde Maradona fue técnico, lo vi en el Bosque muchas veces, pero obviamente no en una cercanía para poder sacarme una foto o saludarlo o darle un beso. Y esa situación nunca más se dio. Jamás, nunca jamás. En la historia, en la vida mía, ni de Diego. Eh, Mi anécdota es la anécdota Eddie Di Bulba, como el personaje de Capusotto, que es la no anécdota. Uno dirá, el día que no te encontraste con Maradona, bueno, específicamente, es la anécdota de Eddie Di Bulba sin Maradona. Y ahí queda mi contacto directo. Pero así todo, Diego me ha cambiado la vida. Solo con... O sea, ya yo no sabía lo maradoniano que era y cuando fue a gimnasia fue realmente algo que me cambió la vida. En muchos aspectos. Porque uno, eh, uno no se va a parecer a Maradona en lo que hace. Digo, no, ni usted que está mirando, ni vos, ni yo. Nos vamos a sacar 7 ingleses de encima en una semifinal del mundo y vamos a meter el gol más importante de la historia, ni vamos a hacer la mano de Dios. No nos van a amar, todo el país no te va a amar. No solo no te va a amar todo el país, no te va a amar por ahí ni tu barrio, por ahí ni tu familia te ama completa. Eh, no, vas a, no vas a charlar con Fidel Castro horas y horas, por obvias razones, pero digo, no vas a charlar, no hubieras charlado con Gaddafi horas y horas. No va a venir el ejército bielorruso a regalarte un auto anfibio y vas a desfilar por las calles de Bielorrusia. No le van a poner Diego Armando, no le van a poner Lautaro, por mí a muchos bebés y niños cuando nacen, como le pusieron Diego Armando a tantos y tantos y tantos y tantos. Eh, no vas a ser el tipo que más fotos le saquen de la historia. Es el ser, para mí, no sé si hay una cuenta hecha, pero es el ser humano que más fotos, más fotografías le han sacado, le han tomado. Eh, el archivo Maradona es infinito. Es infinito. Digo, no sé si bueno, a Fidel Castro o a, no sé, Clinton, a Obama, a un líder, no digo igualando las figuras, digo en exposición mediática, en exposición digital, en exposición visual hacia el mundo. Le han sacado tantas fotos como Diego Armando Maradona. A Michael Jordan, quizás hay tantas fotos de Michael Jordan como de Diego. Bueno, no lo sé. Bueno, nada de eso te va a pasar. Nada. Ahora, hay algo que sí te va a pasar. O podés hacer. Digamos, bueno, podés sacarte 7 ingleses encima y meter un gol en la semifinal. Pero podés amar a tu patria y defenderla como lo hacía Diego. Podés amar a tu patria, a tu pueblo, a tus amigos y defenderlos como lo hacía Diego. Está bien, lo vas a hacer y no va a haber un fotógrafo en la puerta de la casa de tu amigo esperándote. Pero lo podés hacer. Podés amar a tu papá y a tu mamá como lo hacía Diego. ¿Qué problema hay? ¿Qué te lo impide? Es decir, no podés hacer lo que alguien de esa dimensión pudo, pero la idea de
lo inalcanzable excelso, lo extrahumano, lo extra eh, nos aquieta, nos perturba, nos frustra. Y en realidad hay algo de la valía de Diego, de Francisco, de Perón, que es esa posibilidad de hacer lo que ellos hicieron en otra dimensión, que a su vez es el mismo corazón y la misma esencia el que lo guía. Digo, lo podés hacer, no como lo hicieron ellos, por lo mismo que estamos diciendo, por un nivel de exposición, de masividad. Pero en definitiva es lo mismo. Vos podés ser Maradona si los querés a tus viejos como los quería él. A tus amigos, a tu, a tu país. Hay algo que eso se nos está negando por frustración o miedo al fracaso, sí, en parte, pero sobre todo por falta de reconocimiento, por falta de construcción de esa esencia que está ahí. No es tan lejana. Y la recomiendo, por eso digo que me cambió la vida, Diego, porque me empezó a enseñar esto. Dije, bueno, pero este tipo está en gimnasia. En gimnasia. Está ahí. O sea, quien lo dijera, o sea, ocupó el mismo puesto que ocupó Orfila, que ocupó el traductor Flores, o Madelón, Maradona. Em, Puede ser de gimnasia, como Diego. Después, digo, puede ser de Boca, de Newells. Puede ser un. Digo, ahora, me parece que hay algo en lo nuestro que tiene esa capacidad. Me quedo con una reflexión que hacía el Papa bueno, no sé ya temporalmente qué momento era, pero en el genocidio en Gaza. Fue para Navidad, para las últimas Navidades del Papa Francisco, para el último diciembre. Un momento donde arreciaba, hasta hoy continúa, pero arreciaba el bombardeo israelí en Gaza. Y el Papa, en el pesebre, en el Vaticano, no recuerdo si en San Pedro o en Santa Marta, creo que en la Basílica de San Pedro, ubica un niño, un Jesús, cobijado por el pañuelo palestino. Me quedó muy frío el mate. Y dice, han bombardeado al niño. No han dejado entrar al niño al poblado. Es decir, Israel bombardeó, como saben ustedes, hombres, mujeres y niños palestinos en épocas de Navidad, de la natividad, del nacimiento del niño. Entonces lo que decía Francisco es, ¿cómo sabemos nosotros que el Hijo de Dios que traía la salvación no era uno de esos niños que acaba de asesinar a Israel en su bombardeo? Es algo así como el Día de los Inocentes. Que dijeron, bueno, maten a todos los bebés. Alguno será Jesús y bueno, habremos acabado con el problema antes de que empiece. Fue algo así. Y salvando todas las distancias, pero por esta locución que lleva casi una hora, se darán cuenta de que las distancias se conectan. Algo así pasó muy cerca de donde estamos, de nuestro sur. Pasó en Barracas. Lo cubrió la radiográfica
desde el primer momento, que fue el asesinato de Lucas González. Lucas González era un jugador, un pibe que jugaba en la octava de Barraca Central. ¿Qué digo con esto? ¿Ustedes se imaginan si a Diego en, no sé, septiembre, agosto del año 76, cuando se tomaba el tren y se bajaba en la Paternal para ir a entrenar, el colectivo, perdón, le disparaba a un policía y lo mataba? Y si, o sea, bueno, pasó hace unos meses con Lucas González. Y bueno, me vas a decir, bueno, pero Lucas González no era Maradona. ¿Qué sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás seguro que no era Maradona? ¿Cómo estás seguro que los nenes que mató hasta Israel no era uno Jesús? Hay algo en la dimensión de lo que no fue que primero enaltece lo que es, pero segundo nos habla de nuestros actos. Tiene que ver con las decisiones que tomamos. La idea de, bueno, el cristianismo habla de murió para salvarnos. Eh, digamos, aquí yo, mi educación, mi educación eh, católica es cercana a nula. Fue creciendo con mi vida mi respeto y apreciación teórica del cristianismo, no tan eh, sensorial o esencial. Fue más teológica en todo caso. Y quizás Rubén Drí, teólogo, filósofo, es quien más me ha enseñado acerca del accionar de Jesús militante, de Jesús político, haciendo cosas. No solo el Jesús que vale por haber muerto, por haber sido crucificado. El Jesús que vale por haber militado, por haber hecho cosas. Entonces, hay algo de eso y para no ser tan desordenado, pero sobre todo para que ustedes descansen un poco de mí, hay algo que les dejo. Tenía muchas cosas para decir. Y dije muchas, pero otras me las olvidé o las expresé mal. Son tan coyunturales que no me importan tanto. Les voy a dar un titulito. Miren, después se lo quedan. ¿Vieron que siempre hablamos del triunvirato de la CGT? Bueno, el triunvirato no tiene que ser el triunvirato de la CGT. El triunvirato tiene que ser uno de la CGT, uno de la CTA y uno de la UTEP. Ese es el triunvirato de los trabajadores que tiene que existir. La tríada, la Santísima Trinidad laboral en Argentina. Título para otro cafecito. Iba entonces. Hay un libro que recomiendo, que me lo regalaron para mi cumpleaños, mi amigo Rafa y mi amigo Nico, a quienes les mando un saludo, que es el libro de Javier Cercas, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Es un viaje de Francisco, del Papa Francisco, a Mongolia, a ver, reconocer y acompañar a los fieles católicos, a los misioneros católicos en Mongolia, que eran 20, porque, o sea, es como que hoy viniera el jefe del hinduismo a la Argentina. Perdón, pido sinceras disculpas por mi ignorancia del tema, pero el número 1 de la representación hinduista a la Argentina. Y lo recibiría mandatarios, etcétera, pero no hay un revuelo nacional. Vendrían las congregaciones hinduistas en Argentina, que son pocas o muy pocas, y lo acompañarían. Bueno, eso mismo pasó en Mongolia. Fue el Papa, el jefe del catolicismo mundial, y los 20 católicos, que son los 40, 20 son mongoles, que se acercaron, y otros 20 son extranjeros católicos misioneros, curas de distintas partes del mundo. Bueno, los fue a visitar Francisco. Esa es la anécdota, lean el libro, se los recomiendo. Hay una charla que tiene, una entrevista entre tantas que tiene Cercas, este español que escribe el libro, con Tucho Fernández, nuestro coterráneo, que es el fiel escudero del Papa Francisco en el Vaticano. Hablan de muchas cosas, muy importante, pero algo que me queda, que
es de esa entrevista, pero se lo ha escuchado mencionar al Papa, es tratar de abstraerse y discernir en dónde está Dios en distintas situaciones. Es decir, en conflictos o no conflictos, en situaciones cotidianas, mundanas, violentas, no violentas, fraternas, encontrar a Dios. Está en el que golpea, está en el que resiste, está en los dos que se abrazan, no está en ninguno. Es decir, pensar teológica, espiritual, no sé si es la palabra, pero cristianamente, ¿dónde está Dios? Y me hizo acordar, con toda la falsa humildad del mundo, algo que hacíamos en la JP hace muchos años, cuando a mí me tocaba conducir, en realidad intentar conducir a mi pequeño grupo, no tan pequeño, pero revoltoso grupo de militantes de la Juventud Peronista, que era que hacíamos formaciones políticas, encuentros de formación, donde hay formaciones más y menos cuadradas, más de lectura y debate de un texto, más de, a veces alguna hasta lúdica, bueno, de todo, ustedes sabrán o no, pero no importa, espacio de formación. Habíamos hecho un ejercicio que era la presentación de escenarios, diría, de situaciones, mayormente conflictivas, para hacerlo un poco, entre comillas, más difícil, realistas, algunas tomadas de hechos reales y las que no de hechos reales, de hechos plausiblemente reales, que confrontaban sectores, algunos más elocuentes y visibles y otros mucho más difíciles de identificar. Es decir, manifestación, policía reprimiendo a docentes que piden un aumento. No por el contrario, pero en otro aspecto, una discusión entre una organización del barrio y otra organización del mismo barrio, una discusión violenta, por un terreno, por un espacio. Discusiones entre organizaciones, asociaciones barriales y el gobierno local compañero, por ejemplo, el gobierno municipal o gestores de la cercanía. Es decir, situaciones variadas. Así como Francisco trataba de encontrar en situaciones donde está Dios, nuestra consigna era dónde está el pueblo. Literalmente. Ojalá tuviera esos documentos, no los tengo, pero confíen en mí que decían eso. ¿Dónde está el pueblo en este conflicto? Ergo, como militantes, ¿dónde estamos? ¿Qué rol cumplimos en ese conflicto? Y lo leí al zapato este del español, hablando con Tucho Fernández, hablando de Francisco, y dije, de alguna manera u otra, a quienes nos une el corazón, estamos pensando en nuestra vida dónde está Dios, el pueblo, lo mismo, para actuar en consecuencia. O por lo menos, para no frustrarse de que no supimos reconocerlo. Porque peor aún, quizás, así como es frustrante reconocerlo y no actuar, creo que peor es ni siquiera saber reconocerlo. Y quienes logran, en la vida cotidiana, en la vida política, en la historia, como hizo Diego contra el neoliberalismo, identificar dónde está Dios, dónde está el pueblo,
es quien es. Alguna vez Diego llamó nosotros. Les doy una recomendación y los dejo descansar de mí. Hay una entrevista para mí muy importante, que aunque les parezca raro, me parece muy valiosa, que es la de Libero Versus, le hace Matías Pelliccioni a Diego Armando Maradona. Es extensa, es más extensa de lo que parecería. Tiene muchas preguntas. Hay una parte donde Pelliccioni le habla del 2018, el encuentro de Diego con Putin en Rusia, en la previa del Mundial de Rusia. Había sido el sorteo del Mundial y había jugadores, Ronaldo, Puyol, qué sé yo. Hay un pequeño momento en el cual Ronaldo quería saludar a Putin, pero le da vergüenza. Va Diego y dice, presidente, Ronaldo lo quiere saludar, pero le da vergüenza, es un boludo. Y dice, dale, vení, boludo, sacate una foto. Hay una hermosa foto de Putin con Maradona, Maradona de negro con un moño amarillo. Y algo así en esa charla, cuando le contaba la anécdota o cuando hablaban, Diego dice, Putin es de nosotros. Y creo que fue el la palabra y el concepto de nosotros, multidimensional, geográfico, histórico, más certero que escuché en mi vida. Es decir, yo me reconozco con Maradona y hasta con Putin, como se reconoce el boludo militante amigo mío, que hacemos las mismas cosas, en un nosotros. Y creo que espiritualmente está eso donde encontramos el nosotros. Y encuentren, por favor, ese pequeño momento. Ese Putin es de nosotros. Es decir, ostensiblemente no. ¿En qué sentido? En que hay océanos, historias, vidas de distancia entre Diego y Putin. Más allá de que los une coyunturalmente su propia fama en sí, como dos seres humanos reconocidos, que se reconocen mundialmente, pero hay un nosotros filosófico explosivo, tremendo, en esa conceptualización. Así que se los recomiendo con ganas. Toda la entrevista, porque habla de muchas cosas, de su vida propia, y que encuentren ese nosotros. Lo digo en esa entrevista, lo digo aquí, con mi orgullo de haber llegado al cafecito número 50, por supuesto, no el último. Que nos encuentren las ideas y que nos encontremos entre nosotros.